Cuatro biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Madeline Pamela Pinzón Cifuentes y tutor Álvaro Daniel Sarria. La química de los seres vivos. La química de los organismos vivos es en esencia la química de los compuestos orgánicos, o sea, de los compuestos que tienen carbono. El carbono es singularmente adecuado para este papel central, por ser el átomo más liviano capaz de formar múltiples enlaces covalentes. Así puede combinarse con otros átomos, incluso con otro carbono, y formar una gran variedad de cadenas fuertes y estables. ¿Qué son biomoléculas? Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. En los organismos se encuentran 4 tipos diferentes de moléculas orgánicas en gran cantidad, como son los carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos. Todas estas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Iniciemos con los carbohidratos o hidratos de carbono. Los carbohidratos son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. Los carbohidratos son una fuente principal de energía para las plantas y los animales, y su fórmula es CH2ON. Se caracterizan por ser moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de carbohidratos, ya que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Dentro de este grupo encontramos los carbohidratos simples, que se dividen en los monosacáridos y disacáridos, y los carbohidratos complejos, que son polisacáridos. Vamos a iniciar por los carbohidratos simples, los monosacáridos. Son carbohidratos también llamados hidrato de carbono o glúcidos, más simples, azúcares simples, como la glucosa y la fructosa. Y estos también contienen moléculas. Los disacáridos, o sea, 2 azúcares, como la sacarosa y polisacáridos, contienen 2 moléculas. Estos se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Los carbohidratos complejos, o sea, polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos el almidón y glucógeno. Estos almacenan el azúcar, mientras que otros, como la celulosa, son materiales estructurales importantes de las plantas. Contienen muchas más moléculas. Los disacáridos y los polisacáridos se forman por reacción de condensación, en las que las unidades de monosacáridos se unen en forma covalente con la eliminación de una molécula de agua y pueden ser encendidas nuevamente por hidrólisis con la incorporación de una molécula de agua, o combinados formando largas cadenas de polímeros. Sus funciones principales son, primero, son fuente de energía. Su metabolización aporta calor y energía corporal. 2. Previene la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lipídico. 3. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. 4. Son fuente de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. 5. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. 6. Forman partes de los antígenos de membrana nucleótidos. Y por último, ayuda a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Como segunda
biomolécula orgánica tenemos a los lípidos, que son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuesta principalmente por carbono e hidrógeno y en mayor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal ser hidrófobas. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo, como son grasas, aceites, ceras, colesterol y otros esteroides. Se clasifican en complejos y simples. Los complejos son los que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra molécula como glúcido. Este se divide en dos, en los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos son los principales componentes de estructuras de las membranas celulares. Los glucolípidos están formados por una unidad de glicerol, dos ácidos grasos y una cadena de carbohidratos corta unida al tercer carbono de glicerol. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ejemplo, cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos se les llama aceites. Y por último tenemos la función térmica. En esta, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos, el colesterol forman las bicapias lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos de tejidos adiposos recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora hormonal o de comunicación celular. Es donde las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Función transportadora. Esto se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En esta se facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Tenemos como tercera biomolécula las proteínas, que son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos conocidas como cadenas polipeptídicas. Estas varían de acuerdo con las propiedades de sus grupos laterales. Las proteínas realizan diversas funciones entre las que se encuentran la aportación de información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Estas se dividen en dos, en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados. Y las proteínas conjugadas son aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenecen a estas. Las simples se clasifican en albuminas, que son proteínas que son solubles en el agua. Los albuminoides no es soluble en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos. Globulinas son insolubles en el agua. Glutelinas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Histonas, en esta encontramos gran parte de información genética y ayuda a formar una copia de información genética. Las prolaminas, proteínas encontradas principalmente en semillas, como el maíz y la avena hervida. Las protaminas,
Son poco solubles en el agua, se encuentran en cereales como el trigo y la cebada. Las conjugadas se clasifican en 6. Primero, nucleoproteínas. Estas proteínas se encuentran unidas a un ácido nucleico en forma de estructura. 2. Glicoproteínas. Estas se encuentran combinadas con carbohidratos. Estas se dividen en 2. Proteínas intracelulares apreciables en la membrana celular y las que son secretoras. 3. Fosfoproteínas. Estas proteínas se encuentran mezcladas con un radial con fosfato y este fosfato es diferente al ácido nucleico. 4. Como proteínas. Estas proteínas son las proteínas pigmentadas. Estas se aprecian en los bastones oculares. 5. Lipoproteínas. Son proteínas unidas con lípidos y podemos definir 4. Primero HDL, segunda VLDL, tercera las PreB y cuarto los kilomicrones. 6. Metaproteínas. Estas proteínas se encuentran unidas con iones metálicos. Podemos mencionar el ceruloplasmina, que es una enzima con actividad oxidasa que transporta dentro del plasma el cobre. Sus funciones principales: tiene una regulación de procesos, movimiento celular, transporte, almacenamiento de energía y son estructurales. Ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se define químicamente como polirribonucleótidos y polidesoxirribonucleótidos, pues están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Se clasifican en 2, que son ácido desoxirribonucleico ADN y ácido desoxirribonucleico ADN. Ambos tipos de ácidos nucleicos están relacionados con el almacenamiento y el empleo de información, así como con su transmisión de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y se expresa a través de la adhesión conjunta de este y del ARN. Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. El principal portador de energía en la mayor de las reacciones químicas que ocurre dentro de las células es un nucleótido que lleva 3 fosfatos, el ATP.